Comunicación, ¿está Martín Redrado? Martín, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Martín Redrado, economista, expresidente del Banco Central. Hoy se conocieron algunos índices que tienen que ver, por un lado, la actividad industrial cayó 7 puntos en relación con septiembre del año pasado. Y por otro lado también se están escriturando más departamentos en muchísimo tiempo. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con las dos caras de una misma moneda. Tenemos un enfoque financiero del programa económico que ha dado resultados y sobre todo en el último tiempo con el blanqueo que ha permitido exteriorizar prácticamente 13.000 millones de dólares y bueno, mucho de eso se está volcando a la construcción. Sabemos que los argentinos nos gusta ahorrar seguro y una de las maneras de ahorrar es en la construcción y por lo tanto la construcción tiene buenas perspectivas hacia adelante, pero está claro que Argentina todavía necesita un enfoque productivo, una hoja de ruta que nos permita trabajar en un proceso de desarrollo del sector privado, que nos permita exportar, generar los dólares que Argentina necesita, y bueno, todavía eso no está sobre la cancha, está sobre la cancha una política de equilibrio presupuestario, de desregulación, con un enfoque financiero, donde se ha permitido, como decimos, la exteriorización de fondos que estaban en la Argentina, pero bueno, falta por delante un enfoque productivo que ataque los problemas de costos que tiene nuestro país, de altísimos costos impositivos, de altísimos costos de transporte, de altísimos costos de crédito, de no tener una política internacional que busque penetrar en nuevos mercados internacionales para que se bajen las barreras arancelarias que tiene nuestro país o los productos de nuestro país para ingresar en nuevos mercados. En fin, falta todo ese enfoque para que entonces la producción muestre números positivos. Martín, desde que te escuché la última vez, en el domingo en la cornisa de Luis Majul, a este jueves pasaron cosas, habló Milei y dijo que el cepo está más cerca de levantarse. ¿Cómo ves esa película y cómo crees que continuarán las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, si tiene relación con levantar o no el cepo? Bueno, también se dijo algo muy importante, si le dan plata, entonces Claro, levanta el cepo mañana. sí. No, completemos la frase del presidente, ¿no? Está claro que para ir corriendo sobre seguro se necesita acumulación de reservas. Lamentablemente hay una cantidad de factores que no han permitido acumular reservas, sobre todo en los últimos 3 meses. El mes de octubre, hay que decir, ha sido positivo en este sentido, y el Banco Central tuvo 2 periodos este año. Uno desde diciembre, donde realmente tomó una situación dramática con reservas negativas de menos 11.500, pudo acumular reservas hasta el 31 de mayo, que va a tener, Luis, menos 1.500 millones de dólares, es decir, prácticamente 10.000 millones de dólares en 6 meses pudo comprar el Banco Central, y luego una serie de factores, por ejemplo, el programa de emisión cero que ha planteado el equipo económico, es decir, todo lo que compra en el mercado oficial de cambios lo vuelca en el mercado financiero, en el mercado llamado contado con liquidación, el dólar contado con liquidación, el dólar llamado CCL o el dólar que se puede comprar a través de los bancos vía la compra de títulos, que se llama el dólar MEP. Bueno, esa intervención lo que hizo, sumado al llamado dólar blend, como usted sabe, los exportadores tienen que vender el 20% de lo que exportan, tienen que venderlo en el mercado contado con liquidación, y eso significa 1.200 millones de dólares menos por mes que el Banco Central puede comprar. La cuenta es simple: Argentina exporta 6.000 millones de dólares por mes, el 20% son 1.200 millones de dólares. Bueno, eso que ha permitido bajar la brecha cambiaria, porque evidentemente una oferta de este tipo, más el Banco Central también ofreciendo dólares en el mercado de contado con liquidación, nos muestra, tenemos una frazada corta, ¿no? Si baja la brecha, no se acumulan reservas,
y bueno, lo que se necesita hacia adelante es acumular reservas. Yo no veo hasta ahora en las negociaciones con el Fondo Monetario, no veo acercamientos, sobre todo en lo que se refiere a la política cambiaria. Y esto yo también lo señalo porque muchas veces algunos de sus colegas, o mis colegas también, economistas, dicen la macro está bien y la micro está mal. Bueno, en la micro hemos hablado hace un instante que se necesita un enfoque productivo y un enfoque de desarrollo. En la macro está muy bien la parte fiscal. Argentina, y esto sin duda es muy subrayable de este gobierno, el haber encontrado y perdurado en el equilibrio presupuestario, pero usted no puede tener permanente una política de devaluación del 2% mensual por mes. Esto en algún momento tiene que cambiar y esto sin duda genera incertidumbre. Lo mismo la política monetaria. Vamos a tener sin edie una política, o sea, sin horizonte, una política donde supuestamente se dice que es emisión cero, pero de todas maneras no se han volcado todos esos dólares que se compraron en los últimos meses, sobre todo en el mes de octubre, al mercado de contado con liquidación. Con lo cual, hasta que no tengamos certidumbres, bueno, hay diferencias de opinión con el Fondo Monetario, a pesar de que se hayan cambiado funcionarios, y por lo tanto no aparece en el corto plazo, Luis, la posibilidad de que, y el propio equipo económico lo ha señalado, que va a llevar para largo la discusión con el fondo, y la discusión con el fondo está fundamentalmente en definir una política cambiaria de largo plazo para la Argentina. Martín, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Con todo este contexto, ¿no?, que vos estás dando y explicando muy bien, ¿qué opinás sobre estas palabras que dio Javier Milei sobre el Banco Central en su respuesta a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, cuando él explicaba por qué todavía no cerró el Banco Central y explicaba que antes de su eliminación hay que sanear la institución, y habló de las deudas significativas que se acumularon y que, bueno, hay que sanear justamente antes de la reestructuración? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Está claro que este gobierno asumió con una situación dramática, y está claro que alguien que no puede hablar de acumulación de reservas es la expresidenta de la República, porque lo único que hizo fue saquear el Banco Central, lamentablemente desde 2010 hacia adelante. Ustedes recordarán cuando nosotros le dijimos a la presidenta, usted si quiere manotear las reservas del Banco Central tiene que cambiar la ley, quiso hacerlo por un decreto. Bueno, eso llevó a nuestra posición muy firme en ese momento, y por supuesto dejar bien en claro que si se manoteaban las reservas nos íbamos a quedar sin reservas, y es cierto, el Banco Central lamentablemente no solo se quedó sin reservas a fines de 2015, es decir, en los últimos 4 años de la presidencia de Cristina Kirchner, sino que en este segundo gobierno, tercer gobierno, el último, digamos, el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, directamente dejaron al Banco Central con reservas negativas. Entonces, todo lo que señala el presidente en materia de las deudas que le dejó el sector público al Banco Central, en materia de todas las letras que tuvo que colocar, o todos los títulos que tuvo que colocar, que era básicamente deuda para poder absorber el exceso de pesos que emitía el Banco Central. El Banco Central en los últimos 4 años, antes de esta administración, se había convertido en una escribanía del Ministerio de Economía, en un chepibe del Ministerio de Economía, en donde todos los jueves le pedían plata, y el Banco Central se pasó emitiendo plata sin ningún tipo de consideración, ni por el respaldo que tuviera en dólares. Por eso lo dejó con dólares negativos, y por lo tanto está claro que el saneamiento del Banco Central es necesario primero para estabilizar la política cambiaria, pero también es necesario que este gobierno empiece a dar un horizonte muy claro de política cambiaria, porque, como decía hace un instante, el mundo es muy distinto de los años 80 y de los años 90. Ningún país con el cual nosotros comerciamos, le diría el gran cambio que ha habido, sobre todo después de los años 90, es que ningún país tiene tipos de cambio fijos. Todos los países, las monedas fluctúan todos los días. Fluctúan porque hay ingreso de capitales, fluctúan porque hay inversiones, fluctúan porque hay más exportaciones, fluctúan porque sube la tasa de interés o baja la tasa de interés en los Estados Unidos, pero salvo monedas como
la China, todas las monedas fluctúan. Algunos bancos centrales intervienen más, otros intervienen menos, y esto es lo que falta, dar certidumbre también en la macroeconomía en la Argentina. Una política cambiaria de largo plazo para que el sector privado pueda invertir y pueda proyectar. Martín, gracias como siempre, un abrazo y estamos en contacto. Cuando quieran, un abrazo, muy buen día. Martín Redrado, ex titular del Banco Central, economista, pasó por la mañana del Observador. Si les parece, vamos a las noticias sin antes anunciarles que Martín